Buenas. Me da dos, por favor. Listo, muchas gracias. And here we go. I am your father. This is Sparta! You shall not pass! Expecto Patronum! You're gonna need a bigger boat. Bond. James Bond. English, motherfucker! Do you speak it? ¡Tú eres un juguete! 35 milímetros. ...35 milímetros despliega el día de hoy un nuevo rollo. Hoy 18 de diciembre de 2015, muy contentos de estar aquí con ustedes, que nos dieron la oportunidad de seguir haciendo más programas para disfrutar cada uno de los recovecos del séptimo arte. Los saluda Juan David Martínez y me encuentro hoy con el excelentísimo profesor Carlos Fernando Alvarado. ¿Cómo estamos, Carlos? Juan, muy contentos de poder empezar una nueva etapa de nuestro programa con el interés de que todos nuestros radioescuchas puedan entrar al mundo del cine, disfrutar de las magias del séptimo arte, tratar de buscar otros ángulos para que las películas les ofrezcan una cantidad de opciones de comprensión de sus propias vivencias, experiencias, y al mismo tiempo un espacio de entretenimiento, de buena charla, de buena tertulia alrededor de este mundo de imágenes que se ha convertido, como decíamos en nuestro primer programa, en una bella membrana que nos envuelve la vida diario y nos permite pensar más allá, obviamente, de este mundo, digamos, cotidiano, y poder soñar con otras posibles, digamos, realidades alternativas, otra cantidad de viajes maravillosos. Excelente, excelente. Como les decíamos, estamos muy contentos porque nos dieron la oportunidad de seguir con el programa. El día de hoy tenemos el programa completico, los 35 minutos completos. Así que bueno, comencemos. Recuerden que nos pueden seguir en nuestros espacios web, en Facebook, en nuestra página como Somos 35 milímetros, todo pegado, o en YouTube en el canal Caja de Fantasías. ¿Estamos listos para hablar de cine, Carlos? Claro que sí, como siempre, y esperamos que esto sea cada 8 días. Exacto. Comencemos pues con nuestra primera sección. Mientras se cocinan las crispetas, y bien, en esta sección, esta antesala a lo que vendría a ser el plato principal del programa, les traemos una serie de noticias muy curiosas, muy interesantes. Y bueno, comencemos. Resulta que la primera de todas, hallaron recientemente una película colombiana que se consideraba desaparecida. Para los menos datados en lo referente al cine, quisiera comentarles que en el mundo del séptimo arte es muy común que cada cierto tiempo se terminen encontrando películas que se consideraban destruidas o que nadie las había vuelto a ver. Es muy común más que nada con las películas pertenecientes al periodo entre 1898 y 1922. Es muy común. Y resulta que, bueno, el 4 de diciembre de este año encontraron una película que todo el mundo creía que se había perdido, que los creadores la estaban negando, y no, resulta que es una película del 2003, es colombiana y es animada. Es una película que se llama Bolívar el Héroe. Es una obra que, bueno, digamos que está hecha a partir de un estilo a base de anime, pero digamos que es extraño, digamos que no fue hecha con mucho presupuesto, a la hora de la verdad nunca se ha revelado cuánto fue. Pero digamos que es de esas películas que los usuarios se atreven a catalogar como tan mala que es buena, porque digamos que es muy pintoresca. ¿Qué podemos decir, Carlos? ¿Qué tan bueno es que se encuentren este tipo de obras así no sean las mejores? Hombre, Juan, a mí me parece una historia maravillosa. Digamos que en el fondo lo que estamos hablando es de la arqueología del cine, y es como con el paso del tiempo obras aparentemente perdidas surgen, emergen. Y ya de por sí es un hecho interesante porque es un tipo de registro de la historia,
una forma de memoria colectiva que se va recuperando. Entonces, digamos, el hecho en sí de que una película aparentemente perdida, e incluso que se convierten en extraños hitos, porque pareciera que son fantasías nunca realizadas, Sí. terminen por ser encontradas, es una cosa fantástica, eso es maravilloso. Y como lo comentabas, ha sido parte de una historia, digamos, del grueso de la cinematografía, encontrar obras de hace 100, 110 años que han sido desaparecidas. Por otro lado, el fenómeno de que sea una película que de algún modo se niega, que de algún modo se oculta porque aparentemente es de mala calidad, Sí. porque incluso precisamente uno puede sospechar que la misma fortuna de los productores es ocultémosla e ignorémosla, porque finalmente, digamos, tenemos algo de pudor o de miedo con presentarla. Sí, sí, sí. Es fantástico porque entra en un fenómeno kitsch. Y es Sí. como una cantidad de lógicas del cine empiezan a valer precisamente por su mala calidad. Y eso, digamos, nos amplía los aspectos de la cultura. Y al final hay películas que uno termina de disfrutar precisamente por su exageración, por su imperfección. Basta decir muy rápidamente lo que ocurrió con la famosa película sobre Ed Wood, Sí. que hace Tim Burton, recordando la historia de este director que hizo la película supuestamente más mala la historia, Plan 9 del espacio exterior, Sí. y que se vuelven películas precisamente de culto por su mala calidad, por sus problemas de factura, por su ingenuidad. Es maravilloso que en el cine colombiano tengamos una historia de esas para contar. Esta película, que fue dirigida por Guillermo Rincón y se estrenó el 25 de diciembre de 2003, curiosamente, como les digo, fue subida el pasado 4 de diciembre y a día de hoy tiene aproximadamente unas 19.000 reproducciones. Como les digo, se creía completamente desaparecida porque era como que muy común que la presentaran en Señal Colombia, pero llegó un punto donde el canal dijo, no, esto no lo volvemos a presentar, como que lo que hablábamos de pudor. Y no, la terminaron encontrando. De hecho, el usuario que la subió a Arisa comentó: la encontré hace unos años, en 2009, en Mega Upload. Por eso la calidad es tan floja. Y la tuve todo este tiempo en un backup donde hay otras películas como Esmeraldero y Bogotá 2016. Por eso, si les interesa, puedo subir el resto. Un saludo. Es curioso porque generalmente estas películas que se consideraban extraviadas suelen encontrarse en un ático, en bodegas, pero encontrarla en un backup, en un disco duro. Uno Qué diría, irónico. Uno diría que eso tiene algo de belleza por el tema de que el mismo mundo digital ya esté funcionando con esa lógica de anticuario. Sí. Entonces que el mundo digital tenga finalmente sus baúles escondidos, que hayan allí en estos sistemas que digamos que tienen algo de lógica underground, de piratería, algo perdido, de mala calidad. Yo creo que eso es una réplica muy bella del mundo virtual. Y por otro lado, yo pensaría que maravilloso que la gente vea cualquier tipo de cine. Una bella idea que le escuchaba alguna vez a algún profesor de cine y es: hay que ver lo bueno, lo malo y lo feo. Sí. Como emulando la película de Leone. Y no es que uno tenga que ver siempre cosas de mala calidad, pero este tipo de cosas engrosan nuestra filmografía. Es cierto, completamente. En nuestra segunda noticia, hace pocos días se estrenó el tráiler, o un teaser tráiler más o menos, de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Esta película que planea hacer la Warner Bros. Con el fin de expandir el universo cinematográfico, por llamarlo de alguna manera, de Harry Potter. Es una película que funciona a manera de precuela espiritual, porque realmente no está asociada con la historia del niño mago como tal, sino que relata la historia de otro mago que viaja a Estados Unidos. Ya no ocurre en Inglaterra, sino que en Estados Unidos, y digamos que es este mago buscando distintas criaturas alrededor del mundo. El protagonista es Eddie Redmayne. Y la verdad es que pinta bastante interesante. El tráiler no revela mucho, pues no han filmado demasiado, apenas se estrena dentro de un año básicamente. Pero bueno, digamos que se aprecia un tono oscuro que yo al menos no me esperaba, porque el guión está escrito por J.K. Rowling, la misma autora de los libros, y ella suele manejar mucho lo que es el humor. Un humor muy británico, evidentemente, pero suele ser algo muy blanco y muy cómico, y me sorprendió ver el tono, digamos que tan oscuro de este tráiler. ¿Qué podemos decir de él, Carlos? Sí, Juan, yo creo que varias cosas interesantes. Lo primero, como señalas, este tráiler es casi un teaser. Nos muestran unas 3-4 imágenes. Nada de criaturas. Sí, obviamente evocando. Incluso hay una bella maleta que aparece allí, con la lógica del baúl, que es muy propia de la iconografía de Harry Potter, y que hay escondido allí dentro de la maleta, y que algo se escapará de esa maleta. O algunas cosas. O algunas cosas. Tengamos en cuenta los hechizos reductores capaces de empaquetar en un solo espacio pequeño muchas cosas. Un universo completo dentro de una pequeña caja. Y obviamente allí, pues digamos que nos están provocando. Me gusta muchísimo el tema del tono, como lo señalas, Juan, aparentemente oscuro. Sería interesante profundizar dentro de esta mitología alrededor del mundo de Harry Potter y obviamente de la magia, como con otro tono, que quizás es cercano finalmente, digamos, a las películas de desenlace de toda esta gran saga.
Y a mí me fascina un poco la lógica, digamos, de precuela, Sí. de ser una historia que se cuenta antes, que no es literalmente una precuela porque no, hasta donde parece, digamos, no está entrando, Directamente relacionada. sí, entrando a contarnos el mundo de Harry Potter, pero nos coloca en el universo. Y digamos que una de las cosas que uno aprecia como espectador, por lo menos nosotros que nos gusta esta expansión, es la intertextualidad. Y entonces ver nuevamente, obviamente, los ecos de una saga que además le tenemos un gran aprecio en otro lugar, que obviamente pues es una estrategia también de, en este caso, la Warner Brothers para ampliar su propia, digamos, producción cinematográfica, pero que uno agradecería. Por supuesto, delicioso que este universo de J.K. Rowling, un universo tan rico, se expanda de una manera tan genial y más en 3 películas que aparentemente son las que se vienen, así que esperemos a ver con qué nos terminan saliendo. Yo por lo menos estoy muy emocionado, como les digo, el tráiler no revela demasiado, pero bueno, tenemos por lo menos un muy buen actor a la cabeza y una muy buena guionista. A mí me encanta y yo esperaría que dentro de un año podamos estar hablando de la película después de verla. Excelente, excelente. Y bueno, después de estas pequeñas noticias pasamos a nuestra siguiente sección. Interludio musical. Y ya en esta sección, a manera de descanso musical, a manera de como nosotros aceitamos las gargantas, bueno, tenemos la canción de Hugh Lewis and the News, The Power of Love, una canción muy representativa de los 80 y perteneciente a una serie de películas muy geniales que van a ser las que vamos a hablar en la siguiente sección. Sin embargo, y mientras tanto, escuchémosla. En proyección. Y ya en nuestra sección principal vamos a hablar de una película de la que no podíamos dejar pasar. Este año cumplió sus 30 años y es una película que desde siempre ha referenciado mucho lo que es el 2015. Un clasicazo de los años 80 y yo diría una de las películas que mejor se ha afianzado en el consciente cultural de las personas. Nos referimos a la trilogía de Volver al Futuro, una serie de películas estrenadas en 1985, 1989 y 1990. Un viaje a través de distintas épocas a partir del protagonista, Marty McFly, un adolescente de 17 años, y por supuesto su mejor amigo, el profesor Emmett Brown, a través de una máquina del tiempo. Es una película dirigida por Robert Zemeckis, digamos que uno de los sucesores, si se le puede llamar de alguna manera, de Steven Spielberg, producida por el mismo Steven Spielberg y guionizada por Bob Gale. Carlos, ¿qué podemos decir de la primera película estrenada en el 85? Yo quiero comenzar, Juan, diciendo que para mí es un placer completo hablar de Volver al Futuro. Digamos que si yo pienso en mi infancia, quizás es la película Excelente. que me representa las grandes vivencias. Cuento una historia muy ligera. Mi tío tenía una videotienda y la primera película que alquilamos en esa videotienda mis padres y yo fue Volver al Futuro. Y obviamente yo vi la película N cantidad de veces un fin de semana. Yo no lograba salir de mi asombro con todo lo que había en esta obra y sin imaginarse obviamente todo lo que venía después y esperar varios años para poder ver la segunda y la tercera parte, que obviamente para los conocedores saben que en el fondo es una sola película, sí, contada en 3 episodios. Digamos que Volver al Futuro yo pensaría que es una película que logró tocar con una gran creatividad narrativa y estética el ya, digamos, conocido viaje a través del tiempo que se había explotado tanto en la literatura como en el cine, especialmente en la literatura. Y digamos, pues, una de las cosas que es maravillosa es que lograron alrededor de esto contarnos una historia a través del viaje en el tiempo, pero obviamente centrada en el núcleo de los personajes, no el asunto de viajar en el tiempo a conocer un gran personaje histórico, ni a resolver un momento crucial de la historia, sino alrededor de los mismos personajes en su propio núcleo, en una especie de pequeño suburbio, obviamente como con todas las ramificaciones, y eso lo hace absolutamente maravilloso. Yo creo que es de las novedades. No puedo dejar pasar, digamos que la gran maravilla, y es que la máquina en la que viaja en el tiempo es un DeLorean. DeLorean. Sí.
que efectivamente, como lo dice el mismo Doc Brown en la película, pues si vamos a viajar en el tiempo, ¿por qué no hacerlo con estilo? Exacto, completamente. Sí, y digamos, entre las cosas curiosas, se convierte en un carro icónico, soñado, anhelado. Pues digamos que los que vimos la película y tenemos algún amor por los autos, ¿quién no soñaría tener un DeLorean? Por supuesto. Además organizado, con toda la indumentaria parafernalia, técnica, sí, de Volver al Futuro. Y obviamente, digamos que a eso se suma el rigor con que se guioniza la película y con que se teoriza el viaje en el tiempo. Porque digamos, como lo vamos a ver en la trilogía, todo el tema está construido un poco con la posibilidad de que el viaje en el tiempo está determinado por ciertas alteraciones y cómo una alteración cambiaría, construiría líneas de tiempo alternativas. Exacto. Y esto se explota, o sea, digamos, esa forma de teorizar física el viaje en el tiempo se explota para efectos de las películas. Entonces, esto es un asunto absolutamente maravilloso. Es excelente, más que nada porque es una película que en serio, o sea, tú la ves y puedes aprender cine a partir de ella, sobre todo cuando te pones a mirar qué hay detrás de ella y cómo se realizó. Lo primero que hay que decir sobre esta película es que realmente yo diría que lo referente al auto, al DeLorean, yo diría que es el MacGuffin más grande y más genial que puede haber en el cine y que genera más recordación. Cuando hablamos de MacGuffin hablamos de... Efectivamente, estamos hablando de una figura que aparece alrededor de la obra de Hitchcock y es, digamos, una especie de excusa para poder contar desde el punto de vista del cine ciertas historias o para poder construir desde el punto de vista formal un momento dramático, un momento de suspenso. Entonces, digamos que... Pero realmente nunca es el centro como tal del relato. Como excusa finalmente no es lo que digamos nos interesa cuando vemos el filme, sino esa pequeña motivación, ese pequeño detonante que nos atrae, una especie de centro de gravedad con el cual nos fascinamos y de ahí para allá aparece un universo fabuloso. El DeLorean no es la película, pero ese DeLorean es el que nos permite fantasear con todas las aventuras de Marty McFly. Exacto, es la conexión principal entre todo. Y lo menciono porque justo como ahorita dijiste, Carlos, es una película que está más centrada en sus personajes. De hecho, si lo miramos en perspectiva, es una obra que es más una especie de comedia romántica. Está más ligada, es digamos que elementos hilarantes en todo el sentido de la palabra. Es básicamente la historia de un muchacho que conoce a sus padres cuando estaban estudiando, que es algo que, digamos que con lo que de pronto más de uno en su momento de haber fantaseado, claro, se le ha de haber visto curioso. Además es fantástico porque el primer encuentro con los padres implica que la madre de Marty se enamore de él. Exacto. Es una cosa absolutamente edípica, digamos en un sentido inverso, sí, encantador. Y entonces digamos que ese enredo de comedia, que es un poco lo que Juan señala, se teje precisamente en ese núcleo familiar y lo que implica jugar con la línea de tiempo. Exacto. Y como les decíamos, es nada más una especie de excusa a todo lo referente al viaje en el tiempo, cuando el plato central es nada más esta relación entre los padres de Marty y él cómo los ve y él cómo le gustaría que en realidad fueran. Es una obra sencillamente fantástica y que me encanta también en el sentido que no solamente cuenta a través de sus diálogos, que están muy bien hechos, porque lo cierto es que en los primeros 30 minutos es un montón de información que se le segrega al espectador, sino que también es una película que cuenta muchísimo a través de sus encuadres y sus movimientos de cámara. Si lo miramos, a mí me gusta verla como una película que va en bucle o que va en espiral, porque lo cierto es que el director constantemente, digamos que filma de la misma manera y bajo los mismos movimientos, las mismas locaciones, solo que en distintas épocas del tiempo. De esta manera y sin pronunciar palabra alguna, le está dando a entender al espectador que está en otro sitio y cómo ha cambiado ese sitio a lo largo del tiempo. Algo que me parece magistral a la hora de dirigir una película. En serio que me parece, que es de admirar y que denota mucho de la calidad del director como tal. Sí, yo creo que CMX logra eso y como digamos lo podemos ver después con las continuaciones, es volver incluso a un mismo espacio y construir ese espacio desde otro punto de vista. Exacto. Entonces, digamos, esa temporalidad cambia y entonces lo que nos está mostrando es la magia del cine para amplificar nuestro modo de entender el espacio y el tiempo. Y creo, como lo dice Juan, en eso, digamos, se anota un punto para la historia Robert Zemeckis. Además de ello, yo sumaría una cosa, Juan, que me gusta mucho, y es que hay una cantidad de referencias a la cultura pop total, que la hacen encantadora y que le suman al tema. Obviamente allí está todo el mundo de la ciencia ficción, que se convierten en pequeños elementos para contar la historia. Cuando Marty está en el pasado, entonces
se disfraza como si fuera un personaje extraterrestre y juega como con todos estos elementos que no solamente hacen divertida la historia, sino que nos muestran cómo, si el viaje en el tiempo fuera posible, se podrían cruzar todos los universos culturales. Exacto. Ahora que hablamos de ese tipo de cruces, hay algo que la película sinceramente me parece una joya en todo el sentido de la palabra. Me parece que tiene como estandarte la palabra ochentera en todo el sentido de la palabra y me encanta precisamente por eso. Yo soy un gran amante de la época de los 80, me hubiese encantado poder vivir en ese entonces. Sin embargo, o sea, como les digo, para mí la película es espectacular, pero digamos que no está libre de defectos si se le mira, digamos que de una forma más crítica. Y digamos que la crítica más grande que se le podría hacer es que la película, digamos que a veces, digamos, ¿cómo mencionarlo de una manera gentil? No es muy cuerda en lo referente a las paradojas temporales, porque cuando nos metemos en líos de paradojas temporales empezamos a jugar mucho con lo que es el tema de la lógica. Entonces, si sabemos que Marty viajó al pasado porque mataron al doctor y en realidad a la larga termina siendo que sus padres tengan una vida mejor y que su padre nunca se termine subyugando ante la autoridad, digamos que este bully, este matón que era Biff, y cuando vuelve al tiempo presente, se supondría que Marty no debería recordar lo que hizo porque, bueno, precisamente viajó en el tiempo y cambió todo lo que estaba mal. Entonces, digamos que la película en ocasiones se salta esos bucles temporales o no los hace efectivos precisamente en fin de contar una historia. Eso es interesante, Juan, porque hay otras explicaciones, nosotros no somos expertos, ni mucho Obvio, menos. no, en el por mundo supuesto que no. físico, pero hay explicaciones que suponen que, por ejemplo, quien genera el salto en el tiempo crea una especie de membrana temporal que no lo afecta. Sí. Y entonces serían formas de justificar o explicar ese tipo de dinámicas. Total. Sin embargo, digamos que, claro, en la película, nosotros no vamos a profundizar en eso, la película se puede dar ciertas licencias. Por supuesto. Porque además tiene que resolvernos un poco este conflicto, digamos, familiar y cómico. Y para los amantes, bueno, pasamos un poco por alto estas dinámicas para disfrutar. Por todo supuesto. este juego de líneas Igual, temporales. es una película que genera sentimientos. Sí. Y cuando una película es capaz de generar ese tipo de cosas, automáticamente no importan los errores. Sí. Porque le transmite tantas cosas y tantas sensaciones y tanta alegría en cierta manera al espectador que ese tipo de elementos no importan. Ahora, ya pasando a las secuelas, en Volver al Futuro Parte 2, 1989. Para los que no lo sabían, la película nunca pensó en hacerse. Generalmente ellos nada más tenían pensado una única película. Es cierto que muchos dicen que el final de la primera termina abierto, pero digamos que el escritor y el mismo director lo veían como el típico final de cabalgar al atardecer en busca pues como de otra aventura, que es un final muy clásico y muy histórico. Pero ellos nunca tenían pensado hacer una secuela. De hecho, ellos dicen, si hubiésemos desde el principio pensado en hacer una secuela, nunca hubiéramos permitido que la novia de Marty se hubiese subido con él al DeLorean. Porque ahí vemos que para ellos fue un completo problema pues, de escritura. Luego, bueno, cómo nos deshacemos de Jennifer y que no nos interfiera dentro de la misma línea temporal. Pero bueno, vamos más a fondo. ¿Qué podemos decir de Volver al Futuro Parte 2? Bueno, digamos que lo interesante ya de Volver al Futuro Parte 2 es que en este caso nos plantean el futuro. La primera parte es un viaje 30 años en el tiempo a 1955. Y obviamente, viaje hacia atrás. Hacia atrás, exacto, un viaje del tiempo hacia el pasado. Aquí ya nos plantean un viaje en el tiempo hacia el 2015. Hacia adelante. Bueno, hacia el 2012 y 2015 porque son dos viajes en el tiempo. Lo cual efectivamente, como mencionaba Juan hace un momento, hace icónico este año 2015, que no solamente cumple los 30, sino que efectivamente todo el anticipo. Y lo que, digamos, a mí me encanta de este asunto es cómo en la imagen que Juan mencionaba ahora un rato del bucle o de la espiral, se empiezan como a reciclar los acontecimientos. Exacto. Como si la historia se repitiera. Exacto. Un poco la idea del eterno retorno nietzscheano que empieza a jugar allí, pues obviamente con un tono mucho más pop, más ligero, y se encuentra finalmente que ciertos acontecimientos que habían afectado por lo menos el ideal de familia de Marty ocurren de nuevo en el futuro y tiene que nuevamente llegar a corregirlos. Y para mí es finalmente quizás icónica de nuevo la escena en medio del parque fuera de la fuente de sodas de los 50, en este caso pues una pequeña fuente de sodas, ahora de los 80, sí, que es su tributo a los 80 en el 2015. Ajá. Y la persecución nuevamente, en este caso con el nieto de Biff, y recordando todo el tema de este monopatín, el monopatín finalmente ya en este caso que levita, bueno, toda esta figura yo creo que es una cosa muy interesante. Y de nuevo la cultura pop de los 80 reciclada,
Bueno, con unos tonos cómicos fantásticos. Y también con una especie de, digamos, predicciones a lo que ellos quizá querían aventurar sobre cómo iba a ser el 2015. Comentaban en su momento los directores que ellos siempre habían visto una perspectiva del futuro muy apocalíptica, y aquí quisieron hacerlo, digamos, que mucho más glam, ni siquiera sin tocar lo decadente, sencillamente con sus problemas, como imagino que todas las generaciones lo ha de tener, pero por supuesto con sus principales elementos, los autos voladores, los televisores con videollamadas. Evidentemente muchas de estas predicciones terminaron por cumplirse a largo plazo, y lo que nos hace ver que en realidad esta película, que evidentemente apunta a la comedia, por supuesto, pero también apunta un poquito más a lo referente a lo que es ciencia ficción. Sí. Que me parece una evolución muy interesante Sí. de una secuela en todo el sentido de la palabra. Claro, eso es una cosa importante decirla. O sea, si bien hemos insistido durante el programa que efectivamente hay un tono de comedia, yo clasificaría la trilogía Volver al Futuro como ciencia ficción, y ciencia ficción dura. Sí. Que digamos que hay una división entre lo que se llama hard sci-fi y soft sci-fi, y esto es ciencia ficción dura, porque digamos toda la teoría del viaje en el tiempo está sustentada, con todas las fallas que ya pueden haber narrativas o las paradojas, para sustentada. Y digamos que una cosa muy bella, la de que dice Juan allí, que me gusta bastante la película, y es ese tono glam, Sí. precisamente porque en la década de los 80 habíamos visto ya una predicción del 2019 en Blade Runner. Sí, que era completamente negra, oscura, Apocalíptica, como lo mencionaste, que incluso esa es una bien interesante de aquí a 4 años, Sí. cuando se cumpla el 2019, empezar a comparar ese mundo creado en Blade Runner por Ridley Scott. Y aquí efectivamente mostrarnos un mundo simplemente, digamos, fruto del decurso del tiempo, incluso más realista, Sí. cuando lo miramos en términos de presente. Eso me parece encantador. Sí, es completamente genial. Es una obra que también comienza, como esta obra ya se planeó junto con la tercera, significa que tiene muchísimas más conexiones con lo que vendría a ser la tercera entrega, y denota un desarrollo en guión impresionante. Para mí, a nivel narrativo, esta segunda parte es la mejor de las tres, en el sentido que es capaz de hilar lo que ya venía y de dar una especie de abrebocas a lo que se iba a mostrar. Y me parece algo impresionante, porque no es algo fácil de hacer en absoluto. Y efectivamente uno ya empieza a ver aquí, obviamente como lo menciona Juan, no solamente como esa especie de punto de anclaje entre la primera y la tercera parte de la trilogía, sino que el viaje en el tiempo supone viajar a donde ya el personaje había viajado. Sí. Y entonces estas son las cosas encantadoras que además reta al espectador, y es volver a ver a un personaje finalmente duplicado. Es cuando Marty McFly, por ejemplo, viaja de nuevo a 1955, y donde se ve a él en el pasado y tiene que evitar ser visto para nuevamente no romper la línea temporal o crear una nueva paradoja. Y eso ya desde el punto de vista del trabajo narrativo de CMX es fantástico, porque tiene que reconstruir una escena, buscarle un nuevo punto de vista, poder hilar nuevamente acciones como una especie de lógica de alternancia, y eso para el espectador es, digamos, uno de los goces que pueden tener en una buena película. Claro, y es totalmente metafísico, porque yo estoy viendo la película mientras el personaje en cierta manera está viendo la película anterior, Sí. y es algo delicioso de ver. Entonces, Hay una lógica de metacine allí, es el Sí. cine visto a través del cine, el personaje viendo el personaje, una lógica de voyerismo puesta dentro de la propia pantalla, que yo creo que esa escritura, digamos, en abismo, hace que se sume todavía más cualidades a una trilogía como Volver al Futuro. Algo simplemente genial. Ahora, si hablamos de la secuela y la última parte, Volver al Futuro parte 3 de 1990, que fue ahora viajar nuevamente hacia el pasado, ahora 100 años atrás, a 1885, en una época del viejo oeste, lo que quiere decir que la película se transformó de ciencia ficción a western, que es un cambio muy curioso, muy particular. ¿Qué podemos decir de ella? A mí me encanta ese tono, Juan, me encanta ese tono, porque lo que estamos viendo allí, de alguna manera, en el trabajo de CMX es un pequeño tributo a los grandes géneros de Hollywood. Efectivamente, cuando uno piensa en el Hollywood clásico, lo asocia al western, que sabemos bien que tuvo una época de esplendor larga, de muchos años, de 20, 30, quizás 40 años. Y efectivamente, lograr ese viaje al pasado, en un momento además que también es significativo, porque 5, 10 años antes de que el cinematógrafo se configure como tal, es una cosa de antesala, abreboca, es una especie, digamos, de guiño a la misma historia del cine, y lograr, obviamente en el pasado, de nuevo replicar con una especie de palíndromo la escena familiar, de nuevo el conflicto de los personajes, de nuevo encontrar otra vez, digamos, algún pariente al cual se le corrija alguna falla en lo que idealmente Marty piensa que debe ser la familia y su propio destino, encontrarse de nuevo con su gran amigo el doctor, de nuevo encontrar la ciencia ficción instalada en el escenario del oeste. Se vuelve un asunto fantástico, y pasar del DeLorean
nuevamente a la máquina del tiempo, que es la locomotora, que creo que es un poco el gesto de cierre de la historia. Me parece una cosa fantástica porque el cine es asociado con la locomotora, es una máquina de progreso, es una máquina que finalmente anticipa un futuro. Yo creo que esto es un asunto donde lo que hacen es romper la línea del tiempo y hacerla explotar en una cantidad de direcciones y nos permiten al final de nosotros entender el tiempo en otra lógica. Y no puedo dejar de pensar en toda la resistencia del Doc durante la trilogía de no jugar y no alterar el tiempo como si fuera una especie de moral de Cronos instalada en nosotros, y al final rompen esa cosa lúdica, en esa cosa de juego, de niño, de eterno, y decirle a Marty: el tiempo es lo que hacemos con él y hay que disfrutarlo y dejar de pensar en ese tipo de lógicas. Yo no puedo pensar en un mejor desenlace, por lo menos para la idea del viaje temporal. Es una película muy bella que maneja otro tipo de narrativa, se podría decir que es un poco más lenta en comparación con las antecesoras y no es tan glamorosa ni tan repleta de tanta parafernalia como uno podría pensar, pero aún así es una obra muy genial y que yo siento que, como bien dice Carlos, culmina muy bien el desenlace de la trilogía y que además, bueno, digamos que entrega, no sé, el cierre de una de las obras más representativas del cine. Y más que nada centrada más en lo referente a la historia del Dr. Brown. En definitiva, Volver al Futuro, una trilogía que me parece que fluctúa entre lo que es comedia, ciencia ficción y western. Algo maravilloso de ver, una obra completamente recomendada, sobre todo para los que no la hayan visto. Sí. Y yo diría que una de las cualidades de esta trilogía, obviamente para quienes la vayan a empezar a conocer y reconocer, es que efectivamente se ha logrado mantener muy joven a través del tiempo. Es no envejece. Una trilogía que no envejece. No envejece gracias al buen uso de los efectos especiales, siempre muy recatados y siempre optando por la belleza de hacer las cosas a mano y no dejarlo todo al computador. El buen gusto y la sencillez. Totalmente. Y bueno, ya estamos llegando al final de este programa, ya se nos ha acabado el rollo nuevamente. Un placer tenerlo aquí, Carlos, excelente. Un placer estar contigo y esperemos que esto continúe mucho tiempo. Por supuesto que sí, recuerden que pueden seguirnos en nuestros espacios web a través de nuestra página en Facebook, Somos 35 milímetros, y nuestro canal de YouTube, La Caja de Fantasías. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que a donde vamos no necesitamos carreteras. Acabas de escuchar 35 milímetros, un programa realizado por Juan David Martínez Zuluaga, Carlos Fernando Alvarado Duque, Daniel Osorio Díaz y Julián Daniel Valencia. Hasta la vista, baby.